Bueno, queridos patitos, ya comentamos la primera parte y ahora vamos con la segunda. Aquí están Alas de Hierro de Rebeca Yarros. Tiene 900 páginas, más o menos. Es un volumen amplio, una saga de fantasía. Dice, una saga de fantasía como no has leído nunca. Hombre, es un poco pretencioso y un poquito clickbait, como comentábamos con Xavier Grandío. Pero bueno, ciertamente, ¿dónde dejamos el asunto? ¿Lo dejamos con que Brennan estaba vivo? ¿Lo dejamos en Areitia, con la rebelión renacida de sus cenizas, nunca mejor dicho, en esa ciudad supuestamente barrida del mapa, quemada? Evidentemente, el mapa viene de la parte de atrás, es bien interesante, con todo ese espacio de la zona de Tirendor, Poromiel, Navarre, de diversas provincias. La batalla Reson, que fue el elemento final para el clickbait, en la parte final cuando van después de la batalla de Reson en Aretia, y ahí está Brennan vivo. ¿Cómo volver a la normalidad? O una cierta normalidad, para poder tener una cierta continuidad en esta historia, porque y salva la distancia. Cuando termino en mi novela Atentado con Jura de Geldo y llevo al personaje principal a Israel, a Tel Aviv, para luego tener una segunda parte en Cantabria, tengo que, lo primero, buscar la manera de traerles de vuelta. De traerle de vuelta, sobre todo al personaje protagonista. Y aquí, Rebeca les trae de vuelta al cuadrante a Bastiag, de cierta manera. Que sería ahí el asunto de cómo toda esta gente que tiene que graduarse, tiene que pasar de curso, que tiene unos estudios reglamentados, que tienen un límite temporal para ir a la ceremonia, como a estos, a los que literalmente les han enviado a una encerrona, cómo traerles de vuelta. Y lo hacen. Les traen de vuelta, pero, claro, están viviendo una mentira. No solamente una mentira que ya los de Navarre han vivido durante cientos de años, a la hora de establecer que no solamente estaba la guerra histórica entre Poromiel y Navarre, debido a la evolución posterior de los acontecimientos, pero también la previa, a la hora de la unificación de antiguos reinos en este continente, en donde de fondo está algo muy parecido a lo que Sabino Arana ya decía respecto de las guerras Boers, en el sentido de que, claro, podemos hablar de los africanos y de los británicos en esas luchas, por ejemplo, la Segunda Guerra Boer de 1898 a 1902. Pero de fondo también están los zulúes, están los Xhosa, que son ni blancos, ni africanos, ni británicos. Con lo cual, aquí tenemos el ámbito del pensamiento de terceras partes. En primer término, los dragones estaban antes en el continente. Y segundo, en el ámbito de los humanos está el asunto de el poder y del dominio y del control. Los dragones pueden dominar a los hombres dominan a los dragones. Se puede hablar con los grifos, esos son los pilotos. Poromiel, distinto, una sección diferente. ¿Qué diferencia en el fondo? Lo que es Navarre propiamente dicho, con los 5 departamentos que se fundaron, aparte el tema de Tirrendor y el tema de Poromiel, y luego el páramo, que está por su lado. Claro, son elementos interesantes. La mixtificación
de las culturas y de las lenguas, especialmente con la exclusión por decisión propia del ámbito de Tirrendor, aunque se integra de aquella manera, pero el padre de Seiden Riorson hizo aquella rebelión que salió mal y les obligaron a los hijos a mirar cómo les mataban. Incluso Lady Sorrengai, la general y madre de Violet, o Violence, pues ahí tenemos parte del hilo de la relación entre Seiden y Violet, lo cual ciertamente, en buena medida, el motor de la historia sigue siendo el trasfondo amoroso entre Violet y Seiden, con relaciones que van más allá de lo académico, aunque digamos que trata de darle contenido, hay más contenido bélico en esta segunda parte, porque, como digo, llegan a Bastia, pero claro, hay ese choque. El choque de... En buena medida nos habéis estado ocultando esa primera capa, porque hay muchas capas de mentiras. Nos habéis estado ocultando el hecho de que en el páramo había gente. De que no solamente había los dragones y los jinetes, sino también estaban los pilotos y los grifos, sino también están los Benins y los Givernos. ¿Vale? Hay un sabio, pero que luego dice que es un general, que es... ¿Qué idea todo esto? El tema del poder es un tema bien interesante, esté desarrollado o no. Con lo cual, esa reentrée en Bastia lleva un periodo en el que hay una especie de juego de espejos en el que no se puede decir, se da la cobertura a la falsa pantalla respecto de oh sí, estuvimos luchando contra unos grifos, ay, esto de Promiel, qué malos que son, y los pilotos, obviando la tercera parte. Porque claro, ¿quién ni de qué manera a Violet le quitaron de ser una escriba para ser una jinete del cuadrante de escribas cuando su padre era lo que quería? Seguro que en la tercera parte, porque va a haber tercera parte, por lo menos habrá una tercera, no sé si habrá más, pero tercera parte seguro que habrá, y tratar de sembrar para recoger, ciertamente en buena medida hay cosas que esta autora establece, la idea de tratar de utilizar luego algunos elementos que van sembrando para tratar de establecer respecto de por qué tiene dos dragones Violet, el tema de la recurrencia en el ámbito familiar para la conexión con los dragones en la casa de Seiden Riorson y de el dragón que tiene Seiden especialmente, de por qué tiene un segundo sello y de qué se trata, y el asunto de que pueda estar está para allá, que evidentemente con ese circulito rojo en el iris, ¡oh!, esa parte final con las últimas páginas. Pero yendo por faena, evidentemente en un momento dado la cosa explota en Bastia. Y es interesante ese marco para llegar a lo que sabemos más o menos un 40% del libro, cuando se ha recorrido. Evidentemente, la cosa sale dentro de la lucha interna, porque claro, hay diversos frentes. En un momento dado se descubre que en la zona fronteriza, porque claro, hay una cubierta, protección para Navarre, pero luego se ha proyectado un poquito más allá de las fronteras naturales, y lo de naturales es con muchas comillas. Recordemos, en sociología se habla de la construcción social de la realidad, y por tanto, cualquier construcción humana
tiene parte de artificialidad. Eh, no hay ningún bosque, ningún río, ningún elemento de la naturaleza que haya decidido libremente ser un territorio de frontera. Pero bueno, esa construcción se hace a través de los humanos. Y en un momento, en una frontera, pues está la posibilidad de que no solamente estén ahí los... porque si uno ve el mapa, está Navarre, y luego hay como una zona exterior, que es... para la parte de abajo es Tirrendor. Y luego continúa la zona de Poromiel. Y Tirrendor estaría con frontera, no solamente con Navarre, en la que supuestamente está incorporada, en el único territorio en donde no asumieron bien la integración en el tema de la lengua, dejándola para una común, sino que también hacen frontera con Poromiel. Y Poromiel tiene en la parte de abajo la frontera con el páramo. Por tanto, cuando alguien que no son grifos y que no son pilotos que atacan la zona fronteriza, entonces parece que necesitan un esfuerzo tremendo de este Bastia para ocultar que han sido atacados por Givernos y por Benins. Esos que habían quedado en la leyenda de la literatura mítica de Bastia y de Navarre. Y en cierta medida, luego la cosa rompe dentro de Bastia hasta el punto de que se vacía. La mitad de los cadetes, cuadrantes, se van a Aretia con Seidon y con Violet, que ha tenido que ser liberada. Y se produce un elemento bien interesante, porque, claro, esto es marca de escritor. Si hubieran podido levantar las defensas del nuevo lugar, simple y llanamente, con la propuesta respecto de ir con el conocimiento y hacer el júmele y ya está, pues entonces se habría evitado una parte que aporta Rebeca de obligar a ir a ese aristócrata que ha recluido o aceptado refugiados de pilotos de Poromiel en número más o menos equivalente de los que han podido refugiarse en Aretia con respecto de los jinetes cadetes y todo esto de Bastia. Y hay una luminaria que puede establecer cierta idea de protección, pero necesitan ese acuerdo. En el pasado ya han intentado ciertos acuerdos y ahí está el tema de del matrimonio concertado con Seiden, y eso influirá en las relaciones humanas y eso siempre tiene su aquel. En las relaciones entre los personajes siempre se puede cultivar para meter páginas y ser humanamente interesante, pero que evidentemente en lo que trasciende la lección que quiere darles la autora y a través de ella respecto de la propuesta literaria es el hecho de que tengan que convivir jinetes y pilotos en Aretia con la dificultad de estar bajo presión en tanto en cuanto saben que ellos están expuestos y con la dificultad de saber de que si en algún momento se pudiera levantar las defensas en esa ciudad, debido a que, bueno, está ligado a la casa de Riorson, está cerca de la frontera y que luego también está cerca de la frontera en dirección hacia Navarre y que Leveling fueron los que están más alejados y son los que administran temporalmente el territorio. Pero bueno, en ese lugar saben perfectamente que están expuestos, que están juntos y aprender la diferencia, tratar de superar, como por ejemplo ocurría en Águilas de Acero soviéticos, americanos, con un tercero, que resulta curioso porque luego se pudo verificar que algo parecido podía ser lo que ocurrió con respecto de Saddam Hussein, 1991, la Operación Tormenta del Desierto. Con lo cual ese concepto que ya está en esa película y en la realidad cuando se superaba el marco general de Guerra Fría. En este caso, el esquema de Guerra Fría se supone que se supera con el conocimiento de que hay los del páramo, los Givernos y los Benin. Con lo cual la historia siempre es más compleja y que el tema binario. Con lo cual, evidentemente, era imprescindible
que no pudiera hacerse antes ni a través ni siquiera de la luminaria para poder conformar esa situación en la que el conocimiento y tener unas ciertas experiencias que fueran complementarias para saber perfectamente el acomodo era algo imprescindible para el posterior desarrollo de la trama. Es algo que es tejer, ir construyendo narrativa, y eso lo hace a partir de la segunda mitad del libro, con los personajes yendo ya de manera definitiva, construyendo para esa situación en la que cierto comandante de Bastia pues llega a la conclusión de que les van a derrotar. Lo mismo que están derrotando a Poromiel. Y como veíamos en la primera parte, hay un elemento interesante, y es que los que crearon Navarre hacía unos siglos pensaron que como dice, en un naufragio caben los que caben. Y cortas la mano a los que quieren subirse porque si no, no habría supervivientes. Otra cosa es pensar en el Titanic. ¿Qué ocurrió en el Titanic? En el Titanic podían haber salido más botes, más cargados, y haber muerto menos gente. Por tanto, ojo, cuidado, porque las percepciones pueden ser importantes. Y depende de cómo cuentes la narración, pues pueden salvarse más o menos. Otra cosa es los caracteres técnicos, de lo que uno pueda saber o no, y el control férreo del conocimiento literario a través de un cuadrante de escribas bastante limitado y con población limitada a la hora de los estudiantes y estudiosos. Por alguna razón, el padre de Violet le indujo respecto de el ámbito de los escribas. Él quería algo que todavía no lo sabemos. El posicionamiento de Lilith lo sabemos más o menos a lo largo de la finalización de la novela. Más o menos, podemos más o menos interpretar, debido a que se sacrificará por sus hijos. Descubrirá que Brennan está vivo, no lo sabía. Mira, estará por ahí, y en algún momento cuando les piden que vuelvan porque les van a hacer un proposicionamiento respecto de ir a la batalla, que ellos piensan que la batalla va a ser un poquito a medio camino, en la zona de Samara, que está en la confluencia con el río Rocagua, que es cuando uno coge la divisoria de la bahía de Malek, ¿vale? Que es la deidad, la bahía de Malek, que divide el reino de Poromiel y el páramo, cuando sube y termina en la finalización de esa zona un poquito más ancha de río, como si fuera el río de la Plata. Luego coge el río Rocagua y sube hacia Samara, pues es una vía posible para el ingreso de los guibernos y los Benin en el territorio del reino de Navarra. Pero no. No es así porque este muchachote, cuando hay el ámbito de los marcados, que son los hijos de la rebelión anterior, no puede ver. Cuando hay 3 o más, no puede ver nada, absolutamente nada. Y eso juega en el sentido de hacerle a la idea a Violet que en realidad igual no es ahí la batalla. Lo mismo que ha tenido dificultades para el tema de la piedra y el encantamiento y poder levantar las defensas en Aretia, lo cual tiene sus dificultades porque luego Brennan sigue teniendo ciertos poderes y por tanto eso significa que tiene ámbito disfuncional la defensa mágica. Evidentemente luego piensa el tema de que alguien se ha infiltrado, y ahí tenemos el caso de Jake, que él ha sufrido un caso de muerte prácticamente, y Nolan será el que le irá reviviendo para su propio perjuicio personal, lo cual en parte acabará siendo el hecho de que Jake era un Benin. ¿Desde qué momento?
El tema de la infiltración, el tema de que, en teoría, debajo de la piedra de Bastiat y su cobertura como manto protector, no tendría que haber este tipo de fuerzas telúricas operando, lo cual resulta ciertamente curioso e inquietante. Lo mismo que cómo se establece el hecho de que hay infiltrados, invasiones secretas. Secret Invasions, bueno, no estamos aquí para hablar de otros elementos de otras franquicias, pero que evidentemente estas cosas están trufando la historia, y el hecho de que en teoría la batalla tenga que ser en Samara, lo cual tiene ecos clásicos, el nombre tiene resonancias antiguas. El hecho de que la batalla en realidad sea en Bastia, precisamente en la capital, en el lugar más importante, con primero la caída de las defensas y el hecho de que sin defensas esté todo expuesto. Tal y como se dice, la batalla se ha perdido, pero aún seguimos respirando. Por lo cual habrá que dar la batalla porque, como diría Doc M. Brown, el mañana no está escrito, se puede cambiar. Pero con sacrificios. Liam fue sacrificado en el final, en la batalla de Reson. Y eso a la hermana le trajo a mal vivir. En el libro, tanto en este como en el anterior, al inicio de cada capítulo hay una pequeña frasecita, extracto de X. Lo mismo que en Dune, de Frank Herbert, en el libro, vemos también algo de esto. Con lo cual, estos son enlaces que son referenciales a otros elementos de la ciencia ficción clásica y que son bien sabrosos porque no sabes si es póstumo o no póstumo, cartas que son rescatadas porque fueron derrotados o porque sobrevivieron o porque no sobrevivieron o porque lo que pasó fue... te da un poquito de información y te da para que tú te vayas planteando cosas, y eso está muy bien, más allá del hecho de que luego trate de explicar los elementos en los capítulos. Hay una batalla arriba y hay una batalla abajo. Otra cosa que te puedes preguntar es cómo pudieron meter un dragón en la sala capitular de la piedra de protección de Bastia. Pero bueno, esos son elementos curiosos. Como digo, son 900 páginas. Es un libro amplio y que seguramente hubiera comentado diferentes cosas según y cómo iba avanzando a lo largo del libro. Porque evidentemente no he dicho ni una mínima parte de las cosas que van sucediendo. He dicho las grandes líneas que se establecen respecto de esos movimientos, de tratar de volver a Bastia, de hacer el juego de espejos en donde todo pasa como si nada hubiera pasado. Luego, evidentemente, la cosa rompe, el cántaro de tanto ir a la fuente acaba rompiéndose y se explota para acabar yendo hacia Aretia, un movimiento más o menos acompasado porque saben que es un juego de habilidades. Saben perfectamente que Poromiel estaban prácticamente perdidos. Que saben perfectamente que Navarre no puede aguantar tanto como creían. Y que los Hibernos y los Benin pues están por allí, pero están ocupando territorio cada vez mayor. Y por tanto, llega a ese punto de la reunión en el que Brienne desaparece, está Lilith en Sorrengail, y en principio le dicen que no. Es interesante, le dicen que no, en la batalla de Samara, pero estando todo el cuerpo vivo de Navarre en Samara, estos luchan en Bastiat con las premisas de Seiden. Y Violet tiene durante todo el libro esa duda de me puedo fiar de Seiden, no me puedo fiar de Seiden. Luego, al final del libro, hay esa chispa para tratar de justificarlo, a pesar de que
En principio, podríamos acusarlo, lo mismo que hacíamos en la primera parte, de son cosas de chiquillos, con cosas de adolescentes, gente que no sabe nada de la vida y que simplemente son pues como en Gris, ¿eh? Como Olivia Newton-John y John Travolta en Gris, que están en un juego de endorfina, morfina, bueno, de estos elementos, testosterona y todo esto que, a fin de cuentas, sea en un lugar o en otro, sea en nuestro mundo o en aquel otro, pues evidentemente tiene que ver con la edad y con el abrirse al mundo y abrirse al tema de la atracción física y luego la emocional y todo esto. Pero no, tiene afortunadamente un trasfondo también respecto de hay ciertas razones por parte de ella y también de él para ocultar elementos y que luego al final ella es la primera en enterarse de determinadas cosas, aunque luego no se entere de todas. Es por lo tanto un camino respecto de las compañías que pueden tener y de las compañías mutuas entre los dos, por lo que hay determinismo. Porque si tomamos la realidad de los seres mitológicos en nuestro mundo, cualquier dios que pueda tener la idea de la omnisciencia, si todo lo sabe desde el minuto cero un determinado dios, igual Malek que es omnisciente, entonces no existe libre albedrío. Si lo sabe todo, entonces todo lo que vaya a suceder significa que nadie de los que participan en ese juego es responsable de lo que vaya a hacer, sea para bien o sea para mal. Esos son los problemas respecto de los poderes que pueda inferirse respecto de cosas sobrenaturales. En este mundo, por lo tanto, ojo cuidado con las tentaciones, ojo cuidado con lo que uno puede visualizar en los protagonistas, porque evidentemente la propuesta es interesante y llegados a ese punto, en esa batalla final, en donde de alguna manera tienen que decirles a los ciudadanos, después de haber visto caer guibernos y benins del cielo como si fueran copos de Navidad, ¿cómo van a afrontar eso? Lo veremos en la tercera parte. ¿Cómo se reorganiza la propia ciudad, la relación con Poromiel, la relación con Tyrrendor? En principio les han llegado a insinuar, aunque no aceptaron las condiciones, de que podían garantizar la independencia de Tyrrendor, pero claro, es que cuando dejamos al final del libro, Aretia está expuesta porque sus defensas van a caer y Bastiak tiene ya recompuestas y intactas las nuevas defensas que Lily Sorrengai, la general, ha proporcionado con su sacrificio personal en defensa de sus 3 hijos. Y por tanto ahí está el intrínculis. ¿Cómo se llega a este punto final? Y en ese especie de clickbait, de cliffhanger, nos deja con una situación en la que ¿quién va a ser el bueno? ¿Quién va a ser el enemigo? ¿Alguien de los buenos va a pasar a ser enemigo? Tal vez Seiden va a ser el nuevo adversario, va a convertirse en el villano de la tercera parte, por interés o porque no le queda otro remedio. Porque el sabio barra general de los Benins, creador de los Givernos, y al fin de cuentas el ser humano está corrupto en el alma por esa tentación de poder y de alcanzar el ámbito telúrico y el ámbito de las relaciones con los dragones. Por lo tanto, yo creo que es un libro que recomiendo en cierta medida a los que ya hayan leído la primera parte. Evidentemente, primero hay que leer la primera parte y luego este. No recomiendo a la gente ir de cabeza a este. No. Primera parte, luego segunda, si le convence la primera. Y por tanto, esperar a que Rebecca Yarros escriba, supongo que en inglés original,
la tercera parte, y luego cuando lo traduzca a otros idiomas, especialmente el castellano, pues estaremos atentos para poder leerlo. Y con la señal, evidentemente, de que va a haber una serie de Amazon Prime Video, con lo cual estará interesante ver cómo traslucen la historia del primer libro en lo audiovisual. Esperemos y comentaremos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti helpien.